Hola amigos, ¿cómo están? De vuelta aquí en Joca's Kitchen, gracias. Esta vamos a actualizar lo que es la calabaza o la oyama, como le llamamos en algunos lugares. También es muy versátil y muy saludable. Ustedes de postres hasta comidas completas saladas pudiera hacerla. Hoy vamos a hacer unas tortitas de aoyamas rellenas que esta vez yo la voy a freír, pero usted también pudiera hacerla en el horno. Ya verán a continuación. También quédense hasta el final porque siempre le voy a dar algunos tips extras. Bueno, comencemos.
Bueno amigos, qué deliciosas esas tortitas de auyama. Recuerden dejarme saber cómo les quedaron a ustedes en casa. Una cosa le quería decir, si ustedes no pueden conseguir este tipo de auyama que yo conseguí, es un poco más grande, color mostaza, usted también puede utilizar la auyama que consiga en su país. Hay algunas veces que las he visto verde, pequeñitas, redondas, y por dentro son blancas o amarillas suaves así. No como esta que tiene un color consistente, oscuro por dentro. Incluso así queda la preparación. Usted puede agregarle un poquito más de maicena para que se espese un poquito más y apriete al momento de hacer lo que son sus bolitas para rellenar. Bueno, recuerden que la receta completa va a estar en la descripción del video abajo. No olviden compartir si les gustó el video, suscríbanse y seguiremos aquí cocinando con mucho amor, color y sabor en Joca's Kitchen.